cordial saludo. Mi nombre es Encarnación Sebastián Inoñez Esquén. En esta ocasión, nuestro grupo trataremos sobre los estados de la materia, en el cual simularemos su proceso en la plataforma P Colorado, la cual nos ayudará a expandir nuestros conocimientos. Antes de comenzar, presentaré mis integrantes de grupo. Bustillos Limay, Jack Manuel, Díaz Vázquez, Bruno Javier, Inoñancia Esquén, Encarnación Sebastián, el que presente que habla, Cernaque Juárez, Manuel Genaro y Quirós Alarcón, Christopher Octavio. A continuación le voy a dar pase a mi compañero Bustíos Jack Manuel. El estado sólido. El estado sólido se caracteriza porque las partículas que lo forman están unidas, presenta forma y volumen definidos y temperatura constante. A continuación, el estado líquido. El estado líquido es un estado de agregación molecular de la materia donde las partículas tienen movimiento vibratorio y resbalamiento. Entre sus partículas existen un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y cohesión. Las propiedades de los líquidos es la tensión superficial, la viscosidad, presión de vapor, punto de ebullición. Los líquidos con grandes fuerzas intermoleculares presentan alta tensión superficial, gran viscosidad, alto punto de ebullición y baja presión de vapor. Cuando se incrementa la temperatura de un líquido, disminuye su tensión superficial y su viscosidad, mientras que su presión de vapor aumenta. Le doy pase a mi compañero. El estado gaseoso. Se llama estado gaseoso a un estado de la materia que consiste en el agrupamiento de átomos y moléculas con poca fuerza de atracción entre sí o expansión, lo que significa que no pueden unirse totalmente. Gracias. Bien, ahora mostraremos cómo es que funciona el simulador PET Colorado, llamado estados de la materia. En la parte principal podemos observar tres casilleros, donde vemos el estado, es decir, estado sólido, líquido y gaseoso. En el segundo casillero podemos ver los cambios de fase, que trata de cómo las moléculas actúan al cambiar de una fase a otra. Y por último tenemos el último casillero, denominado como interacción. Bien, ahora ingresaremos al apartado de estados. Lo primero que observaremos son átomos y moléculas en un recipiente. También nos presenta la temperatura Kelvin y los grados Celsius. En la parte baja nos muestra un comando donde podemos aumentar y disminuir la temperatura de las moléculas del recipiente. Si aumentamos la temperatura, podemos ver cómo estas moléculas empiezan a interactuar entre sí, y si nos fijamos en el medidor de temperatura, este empieza a aumentar o disminuir dependiendo cuál sea la situación que dispongamos. En la parte derecha podemos observar que nos dan a mostrar la interacción de los átomos y moléculas de los siguientes elementos: del neón, el argón, oxígeno y el agua. Con esto nosotros podemos interactuar tanto de forma sólida, líquida y gaseosa. Y de esa forma podemos notar, ¿no?, el comportamientos de sus moléculas. Como podemos observar también, la temperatura va a ir variando. Por ejemplo, el neón en estado sólido se encuentra a 14 grados Kelvin y en menos 259 grados Celsius. Si cambiamos
al estado líquido varía en 28 Kelvin y menos 246 grados Celsius. En forma gaseosa vemos que está en 56 Kelvin y en grados Celsius está a menos 217. Y así con cada uno de los siguientes elementos. Por ejemplo, el argón en estado gaseoso se encuentra en 189 Kelvin y en menos 84 grados Celsius. Y varía a su forma líquida. Y así con cada uno de los siguientes elementos. Bien, ahora pasaremos al cambio de fase. Observaremos al elemento neón cómo se descompone al aumentar el calor y cómo sus átomos interactúan entre sí para iniciar el proceso de descomposición. Ahora pasaremos al apartado de atracción ajustable. Si bien es cierto, acá tenemos dos opciones, tanto la fuerza de atracción débil como la fuerza de interacción fuerte. Si optamos por la fuerza de interacción débil, podemos notar cómo cambia el gráfico y vemos a los átomos separarse entre sí y deja de haber una interacción. Y si nosotros cambiamos esta interacción a una interacción fuerte, notamos cómo es que nuevamente empieza a atraerse y de esta forma se unen mucho más. En la esquina izquierda superior tenemos al barómetro. Dicho aparato mide la fuerza de la presión atmosférica. En este caso está midiendo la presión atmosférica de este recipiente. Y si nosotros empezamos a descender la tapa, ya teniendo previsto que la fuerza de interacción es fuerte, cada vez estas moléculas comenzarán a vibrar más y más. Y esto es debido a la fuerza que hay en los espacios vacíos en los átomos. También notamos cómo aumenta la presión atmosférica en el barómetro y si se ejerce demasiada presión sucederá una sobrecarga, llegando a tal punto crítico que es de 200 atmósferas, donde ésta saldrá disparada. Ahí notamos que ya la presión está aumentando y si seguimos bajando la tapa, esta saldrá disparada. Al lado izquierdo nosotros tenemos una bomba y esta bomba sirve para poder introducir más moléculas al recipiente. Como podemos notar, al utilizar esta por el lado lateral ingresan más moléculas. Y esto sirve para utilizar la presión de una manera más adecuada o adaptarla a la forma de trabajo que estamos realizando, ¿no? Tercer y último apartado del simulador, el cual es la interacción. Podemos ver a las moléculas y notamos la interacción que tienen entre sí. Por ejemplo, en este caso usamos el neón. Vemos que una molécula interactúa con otra de una manera estable y sin perder la fuerza, como la energía potencial y la distancia de los átomos se mantiene. En este apartado también tenemos lo que es atracción ajustable
y podemos variar el diámetro del átomo y también la fuerza de interacción. Como vemos, si nosotros movemos acá fuerte, notamos que la curvatura en el gráfico baja, y pues si regresamos esta, vuelve a su lugar e incluso toma una forma más recta. También podemos variar la fuerza, fuerzas ocultas, fuerza total, el atractivo y el repulsivo.